Rumba 98.5 FM, donde todo sale primero, donde todo comienza primero. Así que aquí estamos con ustedes, Miguel Guerrero, Leila Mejía, Valentín Medrano y una servidora, Olga Almanzar. Qué placer contar con su sintonía. Bienvenidos, compañeros. Bienvenido, don Miguel Guerrero. Bienvenido, Olga, bienvenido, Valentín, bienvenido, Leila. Hoy es un día como cualquier otro, ¿no? Hoy puede ser un buen día, plantéatelo así. Pero puede ser también un mal día para mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es un país de muchas desigualdades y las cosas no se cambian de un día para otro. Y hay mucha gente sufriendo el tema del alza de precios de los productos básicos. Mira, yo he estado conversando con una persona y yo mismo puedo señalarme como un ejemplo de ello o como una muestra de ello. Es decir, hay personas que a cierta edad, aun cuando estén bien de salud, por las dolencias propias de la edad, para mantenerse vivo y con fuerza suficiente para seguir trabajando y para seguir manteniendo a su familia, necesita tratamientos y medicamentos que suman muchas veces casi la totalidad de lo que se puede ganar en un mes una persona que no sea un profesional o que esté muy bien situado. Es decir, ponte por ejemplo una persona que sufra de hipertensión y que sufra también de diabetes, que es una de las enfermedades más comunes en la República Dominicana. Según las estadísticas, es una de las causas principales de muerte en nuestro país. Las dos, porque la hipertensión te puede matar. Tú puedes vivir, si llevas una vida sana y sigues un tratamiento médico adecuado, tú puedes vivir con diabetes muchos años. Puede hacerlo también con una enfermedad cardíaca, pero una enfermedad cardíaca te puede matar inesperadamente en un minuto o en un segundo. De manera pues que hay mucha gente que necesita, solamente si sufre de esas dos, si tienes esas dos dolencias o tienes esas dos necesidades de medicamentos, puede consumir hasta 30,000 pesos mensuales por el costo de la medicina. Mira, yo para ponerme como ejemplo y para que la gente que me está oyendo no vaya a pensar que yo estoy usando una figura inventada, ¿no? O una conversación inventada. Una de las dos pastillas que yo tengo que tomar por indicación médica, yo estoy bien de salud, ¿no? Yo no tengo ningún problema, pero tengo que controlar ciertas cosas que son propias de la edad y que son propias del ajetreo cotidiano de la gente. Es decir, la angustia, el calor, las presiones del diario vivir y todo ese tipo de cosas provocan cualquier dolencia de ese tipo. Pero para la hipertensión, uno de esos dos medicamentos que yo tomo, especialmente que tomo en la mañana, que costaba hace 2 o 3 años 825 pesos, un frasquito para 30 días para el mes. Hoy cuesta 4,000 y pico de pesos. Y yo no te estoy hablando mentira, porque yo lo compro y lo compra mi esposa. No, yo le para creo. mí. Te estoy hablando de un solo medicamento. Entonces, si a eso tú le sumas muchas otras cosas, la tarifa eléctrica que había en aumento, el aumento de los alimentos básicos de la canasta familiar. Hay mucha gente y todas esas cosas, el aumento de precios, las tensiones, los tapones, los problemas con los hijos en la escuela, en el colegio, el alza de otras cosas que ni siquiera uno quisiera mencionar, porque de solo mencionarlo y de solo recordarse de ello, te provoca más tensión de la que tú necesitas para fuñirte, ¿no? La verdad es que yo entonces, lo que quiero decir, perdón, Olga, que todas esas cosas contribuyen a que la gente viva bajo una tensión difícil de soportar y todo eso provoca más tensiones. Entonces, yo creo que uno de los principales retos que tiene la administración actual del gobierno no es que la gente no mire hacia atrás, porque quizás el futuro... Yo creo que la gente tiene que mirar hacia el frente, no seguir mirando y contemplando las cosas por un espejo retrovisor, como si uno estuviera manejando un carro y cuidándose de alguien que viene a gran velocidad detrás de ti. Pero yo creo que no es un buen consejo, porque lo que estamos viviendo ahora no es mejor que lo que vivimos hace un poco tiempo, en términos de precios y en términos de comodidad y facilidades para la gente. Yo creo que las autoridades actuales tienen que prestarle más atención
al tema del costo de la vida, porque el estómago determina y tiene una fuerza más determinante en los procesos electorales, de acuerdo con la tradición más reciente de la República Dominicana en términos políticos, que cualquier otra cosa. Y si bien es cierto que Pedernales y el futuro del turismo y todas esas cosas son importantes para la economía, hay que protegerla, y yo creo que hay que defenderla y celebrar lo que el gobierno está haciendo en ese aspecto, pero eso no cambia la vida de la gente, ni la afecta directamente, porque el turismo quienes disfrutan del turismo dominicano por lo regular son extranjeros, y quienes disfrutan del turismo en términos de lo que el turismo produce no son la clase media ni la mayoría del pueblo dominicano, son también las compañías operadoras de turismo, los dueños de hoteles, los dueños de agencias, y por supuesto la economía dominicana. Bueno, y los productores también, productores agrícolas, bueno, que son el mayor vendedor al turismo. No, a eso iba. Pero la gente, y cuando hay una demanda muy grande de productos alimenticios en la industria hotelera, en la industria del turismo, y eso no guarda relación con el incremento de la población, ese aumento o esa demanda hotelera y del turismo se refleja en una baja de la oferta en el nivel general de la población. Eso hay que tomarlo en cuenta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Digo, yo soy un partidario de arriba abajo del turismo. Yo sé lo que representa para una economía como la dominicana, que es una economía prácticamente de servicio. Porque si uno se pone a analizar la historia reciente y de la economía dominicana en los últimos años, en el 61, año en que mataron a Trujillo, la economía dominicana tenía el mismo nivel de desarrollo y el Producto Interno Bruto similar a Corea del Sur. Óigase bien, Corea del Sur. Y Corea del Sur es hoy uno de los países que figura probablemente en el 4º o el 5º lugar de reserva y es uno de los países más desarrollados hoy del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no hemos podido, diría yo, sacarle provecho al potencial real que tenemos como economía y como país. Y yo creo que no quiero comentar más sobre eso porque está aquí Sandy y yo creo que Sandy tiene unas opiniones muy interesantes sobre ese y otros temas. Sí, me gustaría que abordáramos, saludos a todos, por supuesto, ¿no? Me gustaría que abordáramos el tema de todas estas promoción de leyes que está estableciendo el Congreso para regular algunos medios digitales. Quisiera que aprovecháramos unos minutos porque hay cierta preocupación en el sector de los comunicadores, en el sector del periodismo en sentido general, porque en este gobierno se han intentado promover algunas leyes anteriores. En primer lugar, la ley Mordaza, que como se hace llamar, de la senadora de Bauruco, que ha propuesto un proyecto de regulación a las redes sociales, Melania a los medios digitales. Salvador. Así es. Y en segundo lugar... Pero no solamente a las redes sociales, sino a todos los medios de comunicación. Sí, pero tiene un punto focal sí, con el tema de la laceración de la imagen pública, en particular en las redes sociales. Y en segundo lugar, ayer vi un titular que desde el gobierno se va a promover también una reformulación de la ley la ley 6132 de sobre libertad sobre presión libre pensamiento de noviembre de 1960. Que es una ley de antiquísima. Sí, mi tesis fue sobre el tema. Correcto. Entonces me llama mucho la atención que siendo este un gobierno democrático que promueve esos valores, ¿no? Se quiera como ir por ese camino, intensificar ese camino. Al margen, que es peor todavía. Bueno, entonces en el punto neurálgico, desde el punto de vista de que lo que se intenta es establecer una coraza realmente a lo que se establece, a las opiniones que se dan en las redes sociales y el tema, porque si bien es cierto que hay un avance a nivel global del tema de la regulación de los medios digitales, ese no es el punto neurálgico que se está tratando. Por ejemplo, en Europa se han puesto de acuerdo los países de la Unión Europea y han realizado lo que se llama el Reglamento de Protección de Datos, que tiene ciertas características de regulación, porque no es que estamos en contra de la regulación, porque obviamente lo que sí estamos de acuerdo es que la regulación debe de tener un fundamento ético, porque usted no puede salir
difamando en las redes sociales, usted no puede salir desnudo en las redes sociales, o sea, tiene que tener un complemento ético, obviamente. Yo estoy de acuerdo con la regulación si tiene un complemento ético. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, el Reglamento de Protección de Datos consiste en que en el tema de la laceración a través de las redes sociales, pero en particular el tema del derecho al olvido. ¿En qué consiste el derecho al olvido? Bueno, si usted laceró, si Miguel dijo algo de mí en las redes sociales. Yo cumplí una multa o pagué prisión por eso, ya no me tienen que discriminar por lo que ya cometí, por lo que ya pagué. Correctamente, mira, sí. O sea, yo tengo derecho a reclamar el retiro claro, de esa denuncia que tú hiciste en ese momento. De hecho, ya en Google hay un formulario, no funciona en República Dominicana todavía, hay un formulario que si tú entiendes que hay una información de un medio importante que lacera tu imagen, tú puedes llenar el formulario y solicitar que la retiren. Mira, entonces, por ahí es que yo creo que deben irse los legisladores y el Congreso. No, pero yo creo que los medios tienen que asumir su responsabilidad en este caso. Mira, yo he sido una lucha constante, y perdóname, Olga, porque tú vas a estar más tiempo que yo en el programa hoy. Pero déjeme tratar yo de explicarlo muy brevemente, porque Olga, quiero saber también el punto de vista de Olga sobre el particular. Mira, yo siempre he sostenido, déjame decirte algo, que en los medios de comunicación normalmente se cometen más excesos. Eso lo digo yo como periodista, ¿no? Se cometen más excesos o igual número o igual exceso que lo que la prensa le critica al sector político y al sector oficial y al sector de oposición. Es decir, no estamos exentos de esos excesos que tanto criticamos. Entonces, ¿qué digo yo? De un tiempo a esta parte, la sociedad dominicana ha perdido el control de lo que se dice en los medios. Es decir... Pero es que no es la sociedad dominicana, don Miguel. Bueno, es a nivel global. Bueno, pero está bien, pero a mí en no Estados Unidos, en Twitter, por ejemplo, al presidente le entran todos los días. Pero a mí no me importa lo que diga Twitter y lo que diga lo que pasa en los Estados Unidos. Yo estoy hablando del entorno nuestro, ¿no? Claro, es una cosa universal. Pero lo que te estoy diciendo también aplica para otros países, ¿entiendes? Es decir, nos resultó muy fácil que la gente ha encontrado en las redes un vehículo de ascenso social y económico mucho más rápido que cualquier otro vehículo. A través de la exposición de sus ideas, de sus pensamientos. Eso ha desbordado todos los límites, es evidente. Ahora yo puedo decir lo que a mí se me antoja, de ti, de cualquiera, de un enemigo que yo tenga, de un adversario, de un competidor. Yo puedo decir cuánto se me antoja y puedo decirlo en la manera en que a mí se me antoje. No solamente lo que se me antoja, sino como se me antoje. ¿Entiendes? Entonces, para eso no ha habido nunca ninguna sanción. Ni siquiera... Porque es un derecho constitucional, de hecho. Bueno, no, espérate. Cuando no transgrede ciertos límites. Okay. Es decir, y entonces nosotros hemos permitido eso. Y se me ha permitido a mí incluso los excesos, si lo he tenido, sin ningún tipo de sanción, incluso la sanción que significa el repudio a eso. Yo no puedo respaldar lo que tú dices, no te puedo sancionar, pero no te puedo respaldar. Y te doy la espalda, ¿entiendes? Y te deja solo. Aquí no, aquí eso ha sido un vehículo rápido de ascenso social y de ascenso económico. Y le ha dado una connotación a una gente que no tiene ningún valor y no tiene ninguna capacidad para ubicarse donde se ubica. Y la prensa y los medios de comunicación han sido muy proclives a ceder sus espacios a ese tipo de periodismo. A ese tipo de periodismo grosero, que no respeta normas, que no tiene límites y que no tiene nada de eso. Entonces yo he dicho que la prensa hay una obligación. No esperemos que todo se haga a través de una ley que de alguna manera tiene una función o tiene una restricción que afecta tu campo de movilidad física y mental y hasta espiritual. Es decir, no puedo decir eso porque me van a condenar a 6 meses o a pagar 10 meses de salario mínimo o voy a ir a la cárcel por decir una cosa que la ley me prohíbe. No, eso es importante. Y la ley, y yo estoy de acuerdo con ese tipo de ley, porque se necesitan ciertos controles. Pero la prensa, yo siempre he dicho que la prensa, y cuando yo digo la prensa, estoy diciendo... los medios en sentido general. En sentido general.
han faltado o le han dado la espalda a una obligación elemental, que es la fijación de sus límites de responsabilidad. Ese ha sido un tema a mí, un tema que yo he venido sosteniendo desde hace muchísimo tiempo, sin eco. Es decir, y yo vengo aquí y quien me contrató o quien me invitó a que yo participara en eso, no toma en cuenta lo que yo diga. Es decir, no es que me ponga un candado, ni es que me ponga una mordaza. Es que yo, por respeto a mí mismo, al medio, y por respeto al público, y cuando yo digo al público, es el público que merece ser respetado, porque tiene derecho a una información bien servida. Entonces yo puedo decir cualquier cosa sin ninguna condición. Entonces no esperemos que sea el gobierno quien fije esos límites, o la iglesia, o el CONEP, o cualquier fuerza o entidad ajena a la prensa misma. ¿Entiendes? Eso es lo que yo digo. Entonces estamos provocando eso. Es importante que el Congreso funcione, pero el Congreso, como todo poder político, el Congreso, como el Poder Ejecutivo, tiene vocación autoritaria. Totalmente. Tiene vocación autoritaria. Y todas sus acciones limitan, hasta cierto punto, si se le permite, limitan todas las libertades de los seres humanos, porque eso es una vocación del gobierno. Entonces yo creo que llegó el momento en que la prensa debe poner de su parte. Es decir, yo soy incapaz de decir, quizás un día cometa un error y diga algo desaforado aquí que ofenda a otra gente, pero estaría dispuesto a excusarme cuantas veces sean necesarias. Pero aquí los San Antonio y las malas palabras, hablar muy alto, a veces yo aquí digo, no estaré yo hablando demasiado alto, no estoy yo alzando la voz, porque tú no solamente ofendes con las palabras y con el significado de las palabras, claro. También ofende e insulta con el tono de tu voz. Así es. ¿Entiendes? Si yo digo, si yo te digo a ti aquí, bueno, nosotros tenemos que hablar con más calma, pero eso está bien, pero yo no puedo decir, aquí tenemos que hablar con más calma. ¿Entiendes? Aquí no se puede decir eso porque yo estoy ofendiendo a la gente. Y ese es el tono que predomina en los medios electrónicos yo estoy de acuerdo de que no es necesario imponer nuevas regulaciones desde el punto de vista de que tenemos leyes que establecen ya un mecanismo de sanción. El tema, bienvenido a nuestro compañero. El tema de la regulación de las redes en particular. El Código Penal, por ejemplo, establece un aspecto de sanción a las personas que laceran la imagen de otra persona. También la Comisión de Espectáculo Público en el espectro de la comunicación radial, la comunicación televisiva, también regula el tema de la sanción específicamente a los comunicadores, locutores que laceran o agreden una imagen pública o que violan un protocolo particular que establece ese reglamento de la Comisión de Espectáculo Público y por supuesto también la ley de libre expresión y difusión del pensamiento también tiene sus características y sus regulaciones. En el caso de la ley de 62, que eso es de la viejísima, en el caso de esa ley particular, entiendo que sí, evidentemente requiere una modificación, porque por sus años es lógico, no aborda el tema de los medios digitales, porque también hay un punto interesante. En el espectro hay dos campos. El campo de la comunicación tradicional, que es usted como periodista, yo como comunicador, Olga, que puede lacerar desde un medio tradicional a una imagen pública o viceversa. Pero el campo de las redes sociales, por ejemplo, de los medios digitales, y es una pregunta que dejo en el aire, ¿tienen legitimidad al igual que un medio tradicional? O sea, porque tiene que tenerla, porque así como usted dice algo en este micrófono, usted lo puede escribir en Twitter y quizás impacta más y daña una imagen también. De manera que el tema es muy complejo y es muy moderno, y yo auguro que los legisladores y el gobierno también, que está involucrado ahora en este tema, tomen como referencia, haciendo una especie de benchmarking, como decimos en marketing, y de comparaciones para ver cuál es la vía y el camino. Hablábamos hace una semana con
el tema de derecho al olvido también, que para mí es el camino ideal que debemos recorrer como país, porque todos los países europeos y todos los países en vías de desarrollo están tomando esa vía, pero no la sanción específicamente en el campo de los medios digitales. Yo creo que hay que mirar hacia atrás y mirar hacia adelante con retrovisores. Hoy estoy transmitiendo en FM, se debe a una afección gripal. Y ahora, Olga Almanza. Oh, gracias porque ¿cómo es que dicen la feminista que el Estado heteropatriarcado está de moda me ha dado permiso? Gracias. Bueno, yo pienso que ahí hay varios elementos. Para darle un contexto, han sometido 2 proyectos de ley que pues han puesto a la sociedad dominicana, a ciertos grupos como el tema de la prensa, directores de medios, avisados en relación a todos los detalles que estas leyes tienen que podrían dar al traste con una situación de censura y también con violación de los derechos de libre expresión. Entonces, estamos hablando de proyectos que incluso han logrado que la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, se haya pues haya hablado sobre el caso precisamente hoy, refiriéndose a República Dominicana y a cómo estas iniciativas le preocupaban para tener un ambiente de ejercicio de libre pensamiento. Sí, pero además de eso, a la par de eso, luego de la declaración de la CIP que se da hoy en la mañana, el presidente hace unos minutos acaba de dar un decreto, acaba de sacar un decreto en donde establece una comisión que está integrada por varias personas de los medios, varios periodistas reputados, vamos a decirlo así, y representantes de los medios tradicionales, entre ellos Miguel Franjul, Percio Maldonado, Inés Aispun, Uchi Lora, Edith Febles, entre otros. No, escúchame, oyendo esos nombres, sí, Olga, yo estoy de acuerdo con que no haya... Estoy transmitiendo un FM, señor. No importa. Se oye sexy. Sí, gracias, Olga. Yo estoy de acuerdo con que no haya censura y que cada quien diga lo que le dé su santa voluntad, lo que nazca del ahito. Ahora bien, conste que yo no había terminado. Sí, no, para seguir ahí, lo que pasa es me motivaste por los nombres que mencionaste. Claro. El que se pasa, el que transgrede, el que injuria, exacto, el que imputa sin razón de ser, así como el Código Penal, Ley 500, traía un tipo penal para el Ministerio Público cuando acusaba a una persona inocente y lo condenaba a 3 años de cárcel. El que hace eso, el que daña la moral de una persona de forma alegre, debe ir 30 años a la cárcel. Porque aquí en este país se ha perdido el respeto por la gente. Aquí se cualquieriza a cualquiera, haya hecho o no haya hecho. Entonces, yo creo que ahí hay gente que no debía estar en esa comisión, porque se dedican a la difamación e injuria de forma consistente. Me gustaría que ella continúe para ver si hay más personas integradas, porque no veo referencia de gente moderna, comunicadores digitales modernos, que entienden el mundo digital, porque Uchi Lora no puede entender el mundo moderno. No, yo no aspiro a estar ahí, no me interesa realmente, pero por ejemplo, Uchi Lora no es una referencia del manejo de la comunicación digital moderna. No entremos en ese campo, porque si yo digo que fulano de tal no merece estar ahí, probablemente tiene más mérito que yo para estar ahí. Entonces correcto, yo no tengo que estar en eso. Eso es una decisión del presidente que nombró esa posición. Ahora, como yo me voy, porque yo tengo que irme, yo quiero leer algo que tiene que ver, aunque no exactamente, y te estoy tomando un tiempo tuyo, Olga, y excúsame, te pido excusa, porque... Pídale de nuevo. Excusa, todas las veces. Yo creo que las excusas no es una misión de nada, todo lo contrario. Si aquí supiéramos y aprendiéramos a excusarnos, esta sociedad fuera hoy mucho mejor de lo que es toda. Y si pidiéramos perdón es mucho mejor todavía. Mucho mejor todavía. Bueno, perdón lo concede Dios, ¿no? Entonces, mira, aquí hay una cosa que tiene que ver con lo que se está discutiendo a nivel global y que tiene que ver también con esto. Mira, hay una información de Estados Unidos. Suspendieron, estoy leyendo, ¿no? Textualmente, muy brevemente. Suspenden a maestros de escuela elemental en Virginia, Estados Unidos, por afirmar
que el sexo es biológico y negarse a usar pronombres preferidos de estudiantes con disforia de género. Durante una reunión con la Junta Educativa, Tanner Cross, que es el profesor, afirmó su posición y dijo, lo cito, amo a todos mis estudiantes, pero nunca les mentiré sin importar las consecuencias. Soy un maestro, pero le sirvo primero a Dios y no voy a afirmar que un niño biológico puede ser una niña y viceversa porque va contrario a mi religión. Eso es mentirle al niño, es abusar del niño y es pecar contra Dios. Miren. O sea que la ideología de género ha alcanzado lo que es la libertad de culto. No de todo, la libertad de todo. Es decir, que nosotros corremos el riesgo. Ya no solamente es que corremos el riesgo que alguien en el Congreso, cualquiera en el Congreso pueda inventarse una ley para defender su honor y su dignidad personal, sin importar que con ello arrastre y eche a rodar por el suelo principios y derechos fundamentales de la persona y de las libertades ciudadanas, sino que también decirle a un hijo que él es un niño y no una niña, como le dice una profesora en la escuela, puede ser objeto de una sanción por un tribunal. Y ya está ocurriendo en los Estados Unidos. Todavía la Suprema Corte de Estados Unidos no ha decidido sobre un caso que tiene ya muchos años, en el sentido de que una pareja de hombres fue a comprar un bizcocho de boda. Una pareja de homosexuales o de gay. Y cuidado si al decir yo que son homosexuales me sancionan y me botan a mí aquí o me ponen de cárcel. No, pero aquí no, pues aquí no. Bueno, no, pero dentro de poco podrá ser así. No. Y el hombre, el dueño... Su problema puede ser conmigo. Los dueños de la repostería le dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso porque eso va en contra de nuestro principio. Y lo sometieron y están condenados y han tenido que pedir la ayuda de sus vecinos y de sus amigos para pagar la multa que han tenido que pagar. Y todavía están sometidos a la justicia. Cuando en una sociedad libre, de libre comercio con los Estados Unidos, esa pareja podía haber ido a otra repostería y pedir su bizcocho. Es decir, no solamente tienen el derecho, ahora va a ser que tú, si yo monto un negocio aquí o en los Estados Unidos y tú vas a comprar una cosa, yo estoy obligado a venderte lo que yo no te quiero vender. ¿Me permite 2 segundos de los de Olga? Porque estamos en el tiempo de Olga. No, tranquilo, pueden tomarse el tiempo de Olga. Yo tengo que irme, caballero y distinguida dama, como dice. Escúcheme, ¿dónde está la fanfarria para despedir a don Miguel? No, yo no necesito fanfarria. Dale fanfarria. Dale fanfarria. Mira, yo quiero decir lo siguiente antes que don Miguel se vaya. O después que se vaya, que lo diga por la radio, lo escuchen su en lo que yo bajo y ponen los anuncios y ponen... Sí, pero yo fui a Estados Unidos recientemente y he visto muchas fílmicas de los hermanos míos que viven en Europa que me mandan informaciones al respecto para mantenerme en el cotidianismo, conectado con el cotidianismo de esas naciones. Y le puedo decir algo, eso de la ideología de género, eso es una imposición estafadora para estas naciones. Eso es un abuso, es una arbitrariedad. Miren, en Estados Unidos yo fui a comprar a todas las tiendas que pude entrar, pero nada más fui a comprar a una, claro está, usted sabe. Pero en todas las tiendas todavía se dividen las áreas en hombres y mujeres, men y woman. Porque eso es lo que hay, men y woman, no hay más nada. No, porque en esa parte venden camisa de hombre y en otro blusa. No, don Miguel, lo que quiero decir es, men... ¿Tú usas calzoncillo, panty? Jefe, te pregunto. No, esa pregunta... No, pregunto. ¿Pero y cuál es su porque problema? esa es la diferencia. Pero pareciera que estamos en contra. Tú compras un panty, porque tú no necesitas un panty, tú necesitas un calzoncillo, ¿no? O un pantaloncillo, como decimos nosotros. Entonces... Pero me permite, porque pareciera que ya estamos en contradicción. Yo estoy diciendo... No, al contrario, todo lo contrario. Pero entonces, pero venga, no se me vaya. Te tira la pelota y si quiere ir, sí, espérese ahora. Y me estaba diciendo un amigo que cumple la función de ser un... ¿cómo se llama lo que trabajan? Los médicos que trabajan con asuntos pre y postnatal. Eso. ¿Ginecólogo? Sí, no, pero ellos tienen una denominación más específica que tiene que ver con el asunto del... pero el amigo es especialista en eso. Partero. Bueno, partero es el que no es médico, sí, y lo hace de forma empírica. Pero ese amigo me decía, mira, todavía nosotros
a pesar de que tenemos el avance, Olga seguro sabe de eso más que yo, con el asunto de la sonografía que se le hace a la mujer y se conoce el sexo incluso desde antes del nacimiento del niño y se devela, que ya ahora hay una actividad que se hace de desvelizamiento del sexo y se celebra como si fuera un baby shower. Entonces, todavía nosotros los médicos, cuando nace la criatura, para saber el sexo, miramos ahí donde están los genitales. Porque nace o hembra o varón. Claro. No nace LGBTI ni ninguna otra maldita letra. Lo que pasa es que ahí, con el debido respeto, porque no es peyorativo ni denigrante. Simplemente es que desde el punto de vista estrictamente genérico, solamente hay dos. Bueno, la teoría de género está basada en el hecho o en la creencia o en la suposición de que la condición o la identidad sexual de una persona no viene por la biología, sino viene por un contrato social muy antiguo que es la causa de toda la discriminación y todas las diferencias existentes. Esa es la base, ese es el fundamento de esa teoría. ¿Qué dice Olga? No quiero nada. Lo que tú quieras. No quiero hablar nada de ese tema. Cambia el tema. Ya se me borró el disquete. No, estamos hablando del tema de las supuestas modificaciones en temas de libertad y difusión de pensamiento. Pero ella sí, por eso, para que ella le dé continuidad a eso, porque ella estaba dando una información bastante interesante sobre la comisión que ha creado el gobierno, el presidente de la República, donde forman parte de algunos comunicadores tradicionales. ¿Te gustó eso, verdad? ¿Viste ese bajo? Sí, ¿qué otras personas forman parte, Olga, de la comisión que ha creado el gobierno? Bueno, un reguero de gente ahí de los medios de comunicación. Como les dije, Miguel Franjul, Inés Aispun, Percio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias, mejor conocido como Don Uchi Lora. ¿Así se llama Don Uchi? Sí. Wow, yo no sabía. Luis Eduardo Lora. Y bonito nombre y apellido, Lora Iglesias. Edith Febles Batista. Mira, yo hubiese sido así. Uchi Lora Iglesias. Eric Rafael Pérez, Jimena Conde, Aurelio Enríquez, Gabriela Beltré, y así por el estilo. Y bueno, vamos a ver qué pasa de ahí. ¿No está José Beato? No, está Nanfi Rodríguez. ¿Y no está José Beato? No veo a José Beato, ¿no? Abogado. Sí, muy buen abogado, constitucionalista, muy bueno. Sí, ha estado, desde el inicio fue uno de los primeros juristas que advirtió acerca de las inconsistencias que existían en estos proyectos de ley. Nanfi es un genio. Y bueno, qué bueno que se realiza la comisión. Creo que tiene que ver con todo el movimiento de los líderes de opinión, directores de medios de comunicación y ahora la Sociedad Interamericana de Prensa, pues creo que finalmente ¿cuál de los dos proyectos es? Para mí que sean los dos. Yo creo que son los dos, porque está la modificación de la ley 6132 de la libertad y difusión del pensamiento, y también está la ley Mordaza que están promoviendo desde el Senado, que tiene que ver con la laceración a través de los medios digitales a las figuras públicas en particular. Y también el tema de la ciberseguridad, también que el gobierno tiene una intención de promover una reforma al respecto. Y yo creo que hay todo un paquete de regulación que en principio no es mala, pero también el dominicano, desde que le hablan de regulación, entiende que es una autocensura. Lo mismo con la reforma fiscal. Cuando te mencionan la reforma fiscal, ya uno se asusta de inmediato, ¿no? Mira, tú sabes que a raíz de lo que pasó con este famoso caso de estos actores, Amber Heard y Johnny Depp, se planteó una situación bastante interesante que a mí particularmente me llamó la atención en relación al retweet que ella le da a la publicación del Washington Post de su publicación del artículo que ella escribió. O sea, que supuestamente no, porque ella perdió. Ella lo que escribió. Difamó, y ella preparó este artículo incluso con abogados para no ser tan directo en relación a la figura de Johnny Depp. Sin embargo, aún así, pues ya todo el mundo sabe el resultado. Pero quiero llamar la atención respecto a esa parte. Se considera como una republicación el hecho de que ella le haya dado retweet y colgado en su perfil, y eso eso sienta un precedente. ¿Por qué lo digo? Porque en República Dominicana, como bien dice Sandy, aquí cuando se habla de regulación, la gente inmediatamente se voltea como la cacata. Sin embargo,
aunque estoy de acuerdo que hay que revisar esas leyes que si no les presta atención a tiempo pueden resultar en una herramienta de coartar la libertad de expresión. Entiendo que debe ser revisado y desde que ese proyecto salió lo comentamos por este programa. Yo considero que en República Dominicana mucha gente utiliza las redes sociales en el mundo entero como parte de plataformas, de soltar rumores, de decir lo que se quiera por ahí, de acusar a cualquier persona. Yo sé que a lo interno cada red social cuenta con ciertas restricciones. Y protocolos, cada una tiene restricciones quizás más fuertes que otras, por ejemplo, como es el caso de YouTube, que tiene restricciones bastante delicadas. Sin embargo, yo considero que se plantea una situación bastante complicada porque hay una forma, sí hay forma de seguirle el rastro a una publicación, a un rumor que se esparce en redes sociales por una primera publicación, sí existe esa parte, pero la gente está como muy acostumbrada a que todo lo que tira a través de sus redes sociales, no importa lo que diga, tú le puedes decir a una persona ladrón, violador, tú le puedes decir a una persona malversador, tú puedes decir lo que quieras por ahí sin siquiera tener una evidencia o tener una prueba, y la gente entiende que eso ya es normal, que eso es habitual, que eso, y no pasa nada, no existe, hasta donde yo sé, y ahí me puede dar más luz Valentín, no existe legislación en este momento que cubra todos los posibles escenarios que se dan en cuanto a difamación en redes sociales. No hay, pero tú tienes razón, Olga. Eso es una cloaca. Es una cloaca hedionda. Pero además, escúchame Valentín, además está el hecho de ciertas regulaciones que yo entiendo que ya son un poquito más difíciles porque tienen que ver con las libertades individuales. Señores, aquí cualquiera te publica en redes sociales cualquier cosa. Tú te tiras una foto con la nalga afuera y tú la subes a las redes sociales y no pasa nada. Tú puedes subir videos pornográficos a las redes sociales y no pasa nada. Y mucha gente dice, bueno, pero que si tú no quieres ver ese contenido, no lo busques. Pero es que en el caso, por ejemplo, en particular de las redes sociales, ahí hay una laceración moral y ética. Tú tú abres una red social. La moral es muy elástica. La moral es muy elástica y depende incluso de algunos factores cognitivos, formativos, sociales. Y culturales, exactamente. Antropológicos, antropomórficos y psicosexoemocionales. Pero el caso es, eso es un chiste, no lo tomen en serio. Pero la moral es muy elástica. Porque lo que nosotros hoy vemos como natural, y las redes sociales se han encargado de masificar, por así decirlo, situaciones que nosotros queríamos proscribir. Por ejemplo, yo soy un abierto, y que lo sepa la comunidad LGTB, yo la respeto y la tolero y todo lo que se llame, pero si a mí me dan a elegir, yo quisiera eso, no vivirlo en términos, no sé, familiares, ¿tú entiendes? ¿Me entiendes por dónde voy? Y yo creo que el niño, niña y adolescente deben estar marginados de ese contacto. Si es verdad que porque no conocemos mucho el tema, si nace o crece o se reproduce o si se adquiere, si es una conducta aprendida, bueno, es una discusión eterna, pero lo que yo creo es que esa elección, no se trata de eso, esa elección tiene que hacerla el niño, perdón, el adulto ya, el adulto. Yo estaba viendo una película ahí, muy buena por cierto, se la recomiendo. Si pudieran sacar ese pedacito de este mago que es parte de los Avengers. ¿Ustedes saben cuál es, verdad? Doctor Strange. Doctor Strange. Muy buena, muy interesante la película. Pero ahí la nueva miembro, que supongo que será a futuro, de los Avengers, una jovencita, parece que mexicana, se llama América algo. América Chávez. América Chávez. América Chávez, que parece que va a ser una nueva superhéroe en eso del mundo Marvel. Pero América Chávez es hija de 2 mujeres. Eso no es posible, eso es mentira. ¿Cómo puede ser posible? No, eso no es posible. ¿Es adoptada?
Bueno, pero no es posible. O sea, es Mira, como que uno... yo te voy a decir estamos una locos. cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy de la gente que piensa que todo el que tenga una preferencia Preferencia. sexual, Aplauso. una Preferencia. preferencia sexual está en su derecho. Claro, sigue siendo un individuo de pleno Y hay que derecho. amarlo, hay que amarlo. Hay que respetar Primero sus eso. decisiones. Primero Ahora, el tema es que tú estás llegando muy lejos porque quieren cambiar mi discurso y quieren violentar mi derecho. Quieren violentar mi derecho a la libertad de culto, que en mi culto, y eso ahí hay un choque sobre derechos. Mi libertad de culto me dice a mí, y sobre todo mi conciencia científica, que está incluso muy por encima de la lógica de la fe, me dice a mí, el día que yo vea que dos mujeres den un muchachito, que dos hombres den un muchachito. Sin ayuda científica, sin ayuda científica. Sí, de oiga, forma el natural. fin último de toda especie es existir. Para existir se debe reproducir. El día que yo vea que dos mujeres y dos hombres se reproducen, yo voy a decir que es algo natural. Claro. Pero mientras tanto, para mí sigue siendo una preferencia sexual. Ojo, que hay que reconocer y hay que respetar. Pero no puede ser que esto esté llegando al punto de que quieran cambiar mi discurso personal, que me quieran modelar, que quieran meterme por ojo y nariz. Y a mis hijos, Y boca que yo también. tengo el derecho de involucrarme en su educación y de saber que quiero enseñarle a mis hijos, independientemente del derecho que usted piense que tenga de tener ese discurso. La educación de mis hijos la decido yo. Entonces, yo creo que el discurso de género, el asunto de todo esto, de todo este asunto de los derechos de género, de la ideología de género más bien. Que no se salen del tema porque eso son temas que se promueven a través de las redes Yo sociales. creo, sobre bueno, todo, ¿no? ustedes han saltado de un No, tema no, a yo no. otro, No. pero yo quería quiero decir conectar- eso. Justamente quiero conectar los temas. Quiero que Yo cierren, quería porque decir quiero eso. conectar ¿Sabes los por qué? temas. Porque, Dale, por ejemplo, dale, nosotros que pues yo estamos quiero en decir este algo. mes, todas las empresas están utilizando el arco iris en sus logos empresariales porque creo que es el mes del orgullo LGTB, sí. LGTB. Entonces, muy bien, pero la gente tiene que pensar en qué punto eso es realmente una forma de apoyo a esas minorías o a esos grupos, y no se convierte en una herramienta de explotación de marketing. Entonces, yo creo que es un problema que hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Yo creo que eso también tiene un componente económico, mercadológico, tiene una función social con ciertos grupos deprimidos, como el tema de los huérfanos, como asumir ciertas posturas que en realidad tienen que ver más con un asunto económico que con lo que es realmente lo que ellos proponen. O sea, a mí tú no me puedes decir que para tú ejercer tu derecho a la libertad tú tienes que violar mi derecho a lo que yo pienso. Entonces, yo creo que estamos llegando muy lejos en ese sentido. En el tema de lo de solamente conectar los dos temas. Dale. Es muy sencillo. Don Miguel hablaba de un caso donde una persona, por ejemplo, se manifiesta aquí, en estos medios, y dice, no, espérate, yo no quiero saber de eso, o yo no estoy de acuerdo con eso. Pero eso por sí solo crea ahora en el caldo de cultivo existencial que nosotros nos encontramos como humanidad la posible proscripción a lo que tú has dicho en el ejercicio pleno de tu derecho a manifestar tu pensamiento, tu Correcto. opinión. Que es un derecho constitucional. Entonces, oye, ¿qué es lo que nosotros queremos proscribir en la ley de Mordaza, en la ley de ciberdelitos? Seguridad. Ajá. ¿Qué queremos? Que no haya censura. Pero entonces tú tienes que censurarte al momento de tratar el tema de la ideología de género. Por eso yo digo que todo depende de los valores morales y éticos de esa nación. Y voy a poner un ejemplo. En China hay un concepto, y en Japón también lo utilizan, que se llama seguridad cultural. Y tienen una ley incluso de seguridad cultural. ¿En qué consiste la ley de seguridad cultural? Bueno, que hay ciertas limitaciones de exposición de cosas que pueden afectar la imagen de esa nación. Por ejemplo, tú nunca vas a ver una imagen de una persona fallecida tirada en el piso en un medio digital ni en un medio tradicional de Japón o China, porque eso está regulado por la ley y es sancionado. Y a la persona que lo hace, lo sancionan. Aquí también no, no aquí sancionan a nadie. Aquí te matan 2 veces. Aquí tú tienes un accidente, te chocas, claro, y al rato te hace famoso muerto, porque no disfruta de la fama tampoco. O sea, pero continúa, una que cosa tú del dices, carajo. es muy interesante. Entonces,
En Japón, por ejemplo, Escúchame, pasó un hecho... Escúchame, quiero hacer un llamado a mis amigos legisladores. Presten atención, por favor. En Japón, por ejemplo, pasó un hecho muy interesante con un youtuber que se llama Logan Paul, que fue uno de los primeros youtubers famosos en las plataformas de YouTube. Él hacía excursiones por países, fue a Japón a una feria de anime que hacen, como un carnaval en Japón, y entró a un bosque que se llama el Bosque de los Suicidios, que tú sabes que China y Japón tienen las tasas de suicidio más altas, sobre todo en los jóvenes. Y filmó... ¿Suicidio o harakiri? No, suicidio, vamos, con sus distintas denominaciones, ¿no? Pero mientras filmaba con un grupo de amigos, encontró en la grabación a un niño que se estaba suicidando. Entonces comenzó a burlarse de eso en el video y subió el video a la plataforma de YouTube. Y eso fue un boom. ¿Qué hizo China? Bueno, no, Japón, perdón, porque el Bosque de los Suicidios está en Japón. ¿Qué hizo Japón? Bueno, YouTube le permitió que él subiera el video. YouTube no lo sancionó. Pero Japón mandó unas cartas, hizo toda la gestión para que YouTube tumbara el video. Y le quitaron el canal de YouTube, lo sancionaron. No puede entrar a Japón Logan Paul. Y ahí comenzó un proceso de declive en cuanto a la imagen de Logan Paul. Por el tema de su ley seguridad cultural. Entonces, por eso es que digo, hay muchos enfoques que yo creo que los legisladores en la República Dominicana pudieran investigar y abordar esos temas. El derecho al olvido, el tema de la seguridad cultural. Y antes de que terminemos, porque estamos en la postrimería del programa, Olga tocó un punto muy interesante, que es el tema de los precedentes que está dando la plataforma de Twitter. Y pusiste un ejemplo con Amber Heard y Johnny Depp. Hay otro precedente interesante. ¿Cómo se llama? Elon Musk, que acaba de proceder con la compra de Twitter, aunque no se ha concretizado, no voy a entrar en esas aristas. Cuando compra las acciones de Twitter, lo primero que dice en Twitter es que él quiere modificar la opción de editar los tweets. Y eso creó toda una polémica, porque ¿qué implica tú editar un tweet? Tú puedes editar un texto en Instagram, pero el enfoque de Instagram es más visual, es foto. Si tú le haces la imagen de alguien en Instagram, lo estás afectando con una imagen. No quiere decir que yo no pueda difamarte en Instagram, puedo hacerlo. Pero el enfoque de Instagram es imagen. En Twitter, si yo te lacero tu imagen y yo tengo posibilidad de editarlo, el texto, entonces el elemento de prueba, en términos de derecho, desaparece. O sea, oigan el debate que generó Elon Musk con la posible modificación de editar los tweets. Él hizo una encuesta, la gente dijo que no. Tú tienes mucha razón. Y mira que yo quisiera editar algunos tweets donde se me fueron errores mecanográficos por el corrector. Pero como tú dices, si lo hago, entonces ya no es el Twitter. Ya no es el tweet, perdón. Ya no sería el mismo mensaje. Por tanto, y yo creo que ese campo, todos esos ejemplos que hemos puesto, yo creo que los legisladores deben tomarlo como referencia, porque la prensa está en un proceso de declive. Los periódicos tradicionales ya ni siquiera utilizan como complemento a los medios digitales, no complemento, como fundamento. Antes, con el concepto de periodicidad, para tú salir en primera plana, por ejemplo, tú tenías que esperar al otro día y pagarle a un periódico tradicional o qué sé yo. Ahora no, ahora una noticia se genera y al instante el periódico tradicional lo publica a través de su red social. La gente lo ve a través de las redes sociales. De hecho, los periódicos más importantes del país, el Listín Diario, el Diario Libre, solamente imprimen 50,000 ejemplares. Oigan esto, el Listín Diario nada más imprime 50,000 ejemplares. Porque ya el enfoque es digital. Ya las plataformas digitales no son un complemento, son un fundamento de difusión. De manera que, para darle la palabra a ustedes... Qué pena que así sea. No, no es una pena. Yo creo que es un proceso normal de evolución. Y de hecho, yo estuve viendo ayer un artículo sobre Meta, donde todas las empresas tecnológicas se estaban reuniendo para dar fundamentos a cómo iba a ser la dinámica del metaverso. Exacto. Y yo empecé a hacer teorías que son muy largas ahora y a hacer proyecciones y análisis sobre esa situación a mediano plazo que está encima de nosotros, que no cabrían en los 2 minutos de programa que nos quedan. Pero es una discusión bastante interesante. El hecho de que ya se esté hablando de un metaverso
implica una serie de reglas, vamos a tener que pasar nuestra legislación en lo que nosotros conocemos como esta realidad. Tenemos que adaptarla ahí, porque ahorita cada quien va a tener un avatar en donde va a el futuro de las redes sociales, claro, que va a dinámica funcionar en el metaverso virtual. y tú vas a poder interactuar con otras personas con ese avatar, con esa imagen virtual de ti mismo. Vamos a tener que buscar reglas para eso, vamos a tener que hablar sobre el tema sexual o las interacciones sexuales en el metaverso, incluso leyes sociales para ese ambiente también. Vamos a tener que ver cómo van a haber empresas que van a crear una imagen virtual para representar su marca. Hay muchas marcas, de hecho, que ya están comprando sus patentes. Y no solo sus patentes, sino que van a diseñar un personaje que va a ser su imagen en el metaverso y que va a llegar donde ti como una imagen simplemente a decir, mira, yo te quiero vender esto. O sea, eso es lo que a nosotros nos espera, como que yo digo que va a ser el final de lo que es el ser humano como lo conocemos, porque muchas emociones, muchos procesos que están relacionados con la evolución del ser humano van a desaparecer paulatinamente, y la verdad es que es un tema súper interesante. Me habría encantado que la discusión se tornara por esa vía, sobre todo Sandy, que también le gusta mucho este tema. Pero vamos a tener que hacer una regulación de las redes sociales en algún momento. Ustedes me dejaron con un hombre que busca al hombre neandertal, allá atrás. Pero es una realidad. Y antes que se termine el programa, me gustaría decir eso. Yo creo que la regulación debe existir, pero la regulación no puede ir con la tendencia de la eliminación de los derechos ya adquiridos. O sea, entonces vamos a tener que llegar a ese punto. Vamos a tener que regular, porque la realidad va a ser transferida a lo que es la digitalidad. Y entonces vamos a tener que tener reglas de juego para poder convivir también. Todo lo que existe está buscando una manera digital de expresarse. Seguir existiendo. Es cuanto. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Así es. No hay tiempo para más. Le damos gracias a ustedes por habernos acompañado hasta el final del programa. No se muevan, porque tenemos más contenido aquí en Rumba. Ahora vienen los poderosos.